Buenas tardes a los grupos de COM 450, 4R, 5R y 6R. Vamos a empezar a ver la unidad 4. La unidad 4 tiene por título la importación y la exportación. Nosotros vamos a apuntar acá, ustedes tienen ya el programa. Vamos a avanzar el punto 4.1, introducción, punto, concepto de la importación. 4.2, clases de importación. 4.3, proceso básico para una importación. Y 4.4, funciones de la comercialización. Esta va a ser el primer avance que voy a hacer en estos videos. Posteriormente entramos al 4.5, el 4.5 que es la introducción y concepto de la exportación. Y así sucesivamente los otros puntos que tenemos apuntados, que es las clases de exportación, que sería el 4.6, ¿no es cierto? El 4.5 es introducción y concepto a la exportación. El 4.5.1, la exportación propiamente dicha. El 4.5.2, clases de exportación. 4.5.3, exportaciones de Bolivia. Y concluimos nosotros con el punto 4.6, que sería el acceso a mercados internacionales, o sea, la penetración o acceso a mercados internacionales, que sería el punto 4.6. 4.6, penetración o acceso a mercados internacionales. Ese sería todo el completo de la unidad. Es una unidad mucho más técnica, mucho más aplicada a la realidad de la importación y la exportación. Entonces vamos a empezar entrando a ver lo que es la importación, su introducción y el concepto de la importación. Y esto nos va a tener que permitir tener que ir borrando. Si ya han copiado todo, voy a borrar esta parte. Entonces ustedes tienen el programa, entonces van a ir siguiendo punto a punto las explicaciones que voy a dar referida a cada partida que vamos a analizar. Bien, la importación y la exportación son las dos fuerzas del comercio internacional. La importación es la fuerza de importar mercaderías, o sea, traer mercadería del exterior para introducirla a un país y que en ese país esa mercadería sea consumida, transformada o utilizada directamente de venta como un producto terminado. Y la exportación es la venta internacional, o sea, la salida de productos que nosotros vendemos a otros países, a otros mercados. Entonces, la importación es para nosotros un egreso de divisas, o sea, tenemos que pagar por mercaderías que vamos a traer. Y la exportación viene a ser un ingreso de divisas porque son pagos que nos hacen clientes del exterior hacia los exportadores. Tenemos que decir en el tema de la importación que cada país produce bienes y servicios. Y lo que no puede producir por un elevado costo o porque los factores de producción que dispone no son competitivos, pues tendrá que comprarlo de otros países, ¿no? Que implicará probablemente menores costos que producirlo en el país. Este hecho origina la importación. Vale decir, nosotros, por ejemplo, les voy a explicar, nosotros producimos azúcar, producimos grano de soya, producimos sésamo y una serie de productos agrícolas, por dar un ejemplo. Tenemos el factor de producción que es la tierra, tenemos el factor clima que es benevolente para su producción, tenemos la mano de obra,
las labores culturales, el cómo hacerlo. Pero necesitamos para esa producción tractores, necesitamos agroquímicos, necesitamos rastras y otro tipo de implementos agrícolas, que no lo producimos en Bolivia. Pero entonces para producir esa soya que luego será exportada, necesitamos importar esa mercadería que hemos hablado, esos bienes. Porque lo que no puedo producir en Bolivia, no producimos agroquímicos, no producimos tractores, no producimos rastras e implementos agrícolas. Entonces eso habrá que traerlo de afuera para producir el grano de soya, cultivarlo, sembrarlo, cosecharlo y transformarlo o venderlo en granos hacia mercados extranjeros. Entonces, esta importación, esto lo que le he explicado es lo que explicaba anteriormente, es lo que genera el comercio internacional. Lo que tengo para producir, lo produzco acá, y lo que no tengo, lo traigo. Entonces, para producir muchas veces necesito traer algunos insumos, algunos equipos, algunos implementos. Eso hace la importación. O sea que existe una importación necesaria. No es lo mismo importar arroz de Argentina o de otro lado que hace competencia a una producción nacional y que la tenemos en buena cantidad, o una importación de carne que hace competencia a la carne que tenemos en Bolivia. Entonces, esa importación sí hay que frenarla, hay que restringirla, pero lo otro, que son bienes de capital que nos permiten industrializar o producir para luego exportar, esos son productos que son elegiblemente importados. A la importación también se la conoce con el nombre de la parte pasiva del comercio internacional porque implica un egreso de divisas. Es decir, para importar mercadería tenemos que tener dólares y comprar y sacar esas divisas afuera. Luego tenemos el concepto de la importación. La importación, anoten bien, es el acto comercial de comprar mercaderías en el exterior e introducir estas mercaderías a nuestro país para que sean consumidas, para que sean utilizadas o para que sean comercializadas, ¿no? Entonces, cuando importamos productos, podemos importar productos para ser transformados. Por ejemplo, el polietileno lo importamos en pellets para transformarlo acá localmente y hacer las bolsas de plástico. Los zapatos que se importan son para comercializarlos. Y también hay otros productos que son para ser consumidos, como por ejemplo, se importa muchas veces algún tipo de vinos o algún tipo de bebida alcohólica, se consume. Entonces, esta importación es una importación de utilización, de consumo y de aplicación y comercialización en el país. O sea, una importación donde se hace, se queda todo en el país. Según el Consejo de Cooperación Aduanera, la importación es la acción de introducir en un territorio aduanero una mercadería. Y esto representa un proceso de intercambio de bienes y servicios, donde van participando y se van interrelacionando diferentes agentes económicos. O sea, en la importación y en la exportación, todo ese proceso va interrelacionando una serie de agentes económicos que participan en el mismo. Y estos agentes económicos son válidos tanto para el proceso de importación como para el proceso de exportación. ¿Quiénes participan? Participa el importador, que es el que hace la operación para traer mercaderías. Participa el exportador, que es quien nos vende las mercaderías de afuera para ser introducidas al país. También participan los bancos comerciales. Los bancos comerciales, porque a través de los bancos comerciales hacemos fluir el pago que tenemos que hacer al que nos vende, al exportador que nos vende agroquímicos, o que nos vende maquinaria, o que nos vende insumos. Entonces, a través de los bancos comerciales enviamos ese dinero. Como también cuando nos pagan nuestros compradores internacionales de productos que hemos exportado, entran a través del sistema bancario, porque todas las operaciones de comercio exterior tienen que ser registradas por el sistema bancario nacional. También participan
las autoridades aduaneras, vale decir la Aduana Nacional de Bolivia. La Aduana Nacional participa en todo este proceso porque es la autoridad que nomina el Estado que debe regular, supervisar y fiscalizar todas las mercaderías que son importadas y mercaderías que son exportadas. Entonces, la Aduana Nacional es un agente económico estatal que participa dentro de este proceso. También participan de este proceso las compañías de transporte. La mercadería tiene que ser trasladada de un lugar a otro lugar. Por tanto, existen compañías de transporte que participan en este proceso logístico. Empresas de transporte terrestre, empresas de transporte aéreo, empresas de transporte marítimo, empresas de transporte ferroviario, etc. Entonces, como ustedes verán, hay también una participación de las compañías de transporte que son un núcleo muy importante en este proceso. También participan los almacenes aduaneros. Los almacenes aduaneros que vienen a ser los recintos aduaneros o los territorios aduaneros donde entra o sale una mercadería. Entra del exterior o sale al exterior. Estos almacenes aduaneros en Bolivia son extensiones. Albo, por ejemplo, que lo tienen ahí en la carretera que va a Cotoca, son extensiones muy grandes donde existen depósitos, donde existen oficinas, donde existen canales de circulación de terrestres, porque ahí entran los camiones a descargar las mercaderías, colocarlas en depósito para que el importador las pueda retirar luego pagando los aranceles y los tributos correspondientes. Y también puede ser que ahí el mismo almacén almacene productos que van a salir de exportación, aunque lo que sale de exportación generalmente no todo está en los almacenes aduaneros. A veces las empresas que regularmente exportan hacen certificar sus almacenes para que los camiones salgan directamente de las plantas hacia el exterior. Pero esos son trámites ya muy especializados en este asunto, que lo podemos intensificar o complementar o ampliar en otras más adelante. Luego tenemos